pasaron su vida frente al mal. Se enfrentaron a casas donde las paredes susurraban, a objetos que parecían respirar en la oscuridad, a familias quebradas por fuerzas que nadie quería ver. Ed y Lorraine Warren fueron conocidos como los mayores investigadores paranormales del mundo. Pero la pregunta es inevitable. Después de tanto tiempo observando al abismo, ¿lograron escapar de él? ¿O la oscuridad que combatieron terminó reclamando lo suyo? Ed murió en 2006. Lorraine lo siguió en 2019. Y aunque sus muertes fueron descritas como pacíficas, muchos aún se preguntan, ¿fue así de simple? ¿O hubo algo más? Y otra duda, aún más inquietante. Durante décadas, los Warren acumularon objetos malditos en un pequeño museo en Connecticut. Annabelle, crucifijos torcidos, espejos embrujados, ataúdes que se cerraban solos, todos encerrados tras vitrinas y candados bendecidos. Ahora que ellos no están, ¿quién protege al mundo de esas entidades? Hoy, detective del misterio, te invito a recorrer conmigo la vida, la obra y la muerte de los Warren. No para repetir lo que Hollywood ya te mostró, sino para entrar en lo que pocos cuentan, sus orígenes, sus métodos, sus secretos y la incógnita final que nos sigue persiguiendo. Bridgeport, Connecticut, años 20. Un niño llamado Edward Warren asegura que cada noche algo se mueve en su casa. Tiene apenas 5 años cuando dice ver luces flotando, sombras que se deslizan, miradas que se esconden detrás de las puertas. Sus padres lo llaman imaginación, pero Ed lo guarda, lo anota. En el otro extremo de la ciudad nace Lorraine Moran. Desde muy pequeña siente algo extraño. Al mirar a las personas percibe un resplandor alrededor. Años después lo llamará aura. Otros lo llaman sensibilidad psíquica. Para ella era un secreto pesado, como decir que veía lo que nadie más veía. El destino los cruzó en un cine local. En 1945, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, Ed y Lorraine se casaron. Serían inseparables hasta el final. Tras un tiempo, ambos descubrieron que compartían un mismo camino: explorar lo sobrenatural. Ed, autodidacta, se formó como demonólogo. Lorraine asumió su papel como medium clarividente. Juntos fundaron en 1952 la New England Society for Psychic Research, la primera organización dedicada a estudiar lo paranormal de forma sistemática. No tenían laboratorios ni tecnología avanzada. Su método era simple: fe católica, investigación en campo, entrevistas, fotografías, grabaciones. Su objetivo: documentar y, sobre todo, ayudar a familias aterrorizadas. Pero, ¿qué los llevó a esto? ¿Una pasión genuina o una atracción inevitable hacia aquello que ya los había marcado desde niños? Si los Warren hubieran investigado solo fenómenos menores, hoy nadie hablaría de ellos. Pero hubo casos que los catapultaron a la fama. Casos que aún hoy dividen a creyentes y escépticos. Annabelle, una muñeca de trapo, en apariencia inofensiva, pero según los Warren, habitada por un espíritu demoníaco. Fue entregada a ellos en los años 70. Desde entonces permanece en una vitrina sellada en su museo, con carteles que advierten: no abrir bajo ninguna circunstancia. Amityville, 1975. La familia Lutz huye despavorida de su casa en Nueva York tras experimentar fenómenos aterradores: voces, olores fétidos, objetos que volaban. Ed y Lorraine investigaron el lugar y aseguraron que era real. Ese caso fue adaptado en películas, libros y documentales. Para algunos, prueba de lo demoníaco. Para otros, un montaje. La familia Perron, en Rhode Island, los Perron vivieron lo que describieron como un infierno. Ruidos, agresiones físicas, visiones. Allí nació la figura de Bathsheba Sherman,
la presunta bruja que habría maldecido la tierra. Décadas después, este caso sería la base de la película El Conjuro. Enfield, Inglaterra. Una familia inglesa aterrada por la levitación de una niña, golpes en las paredes y voces que surgían de la nada. Lorraine afirmó haber visto una presencia oscura. Los escépticos hablaron de un fraude infantil. Otros casos, la casa Snedeker, la familia Smurl, cementerios, objetos poseídos. En cada lugar, los Warren aseguraban que no se trataba de simples fantasmas, sino de demonios que buscaban quebrar la fe humana. Cada caso era también un paso más en la construcción de su leyenda. Con cada testimonio, cada foto, cada entrevista, crecía la pregunta: ¿eran héroes que enfrentaban lo imposible? ¿O narradores hábiles que sabían cómo contar historias aterradoras? Pasaron su vida frente al mal, pero al morir, ¿lograron escapar de él? ¿O las fuerzas que combatieron los marcaron hasta el final? Y ahora que ellos ya no están, ¿quién protege los objetos malditos que custodiaban? Los Warren no eran neutrales. Para ellos, el mal tenía un rostro: el demonio. Sus investigaciones siempre partían de la fe católica. Para Ed, el demonólogo, las posesiones y maldiciones eran reales. Para Lorraine, las visiones confirmaban esa lucha invisible. Pero las críticas nunca faltaron. Científicos, periodistas y escépticos aseguraban que sus casos carecían de pruebas sólidas, que las fotos podían interpretarse de 1000 maneras, que las voces grabadas eran ruidos ambientales, que los testigos podían estar sugestionados. Lo cierto es que los Warren estaban en medio, entre el miedo genuino de familias desesperadas y la incredulidad del mundo académico. Para muchos eran charlatanes, para otros salvadores. La verdad, como siempre, se mueve en la penumbra. Con los años, la salud de Ed comenzó a deteriorarse. En 2001 sufrió un derrame cerebral que lo dejó en coma durante semanas. Lorraine lo cuidó hasta el final. El 23 de agosto de 2006, Ed murió a los 79 años. Para Lorraine fue devastador, pero continuó con las conferencias, entrevistas y el cuidado del museo. Con voz cada vez más débil, pero firme en sus creencias, repetía: «El mal existe. Yo lo he visto». El 18 de abril de 2019, Lorraine falleció en su casa en Monroe, Connecticut. Tenía 92 años. Su familia informó que murió pacíficamente mientras dormía. ¿Pacíficamente? Quizás. Pero para quienes siguieron su vida, la pregunta sigue viva. ¿Cómo es posible que dos personas que pasaron décadas rodeadas de demonios, objetos malditos y casas embrujadas murieran de manera tan natural? ¿Fue la fe la que los protegió hasta el final? ¿O simplemente la muerte los alcanzó como a todos los mortales? El Museo del Ocultismo de los Warren fue su herencia más peligrosa. Allí descansan más de 300 objetos supuestamente malditos. Espejos embrujados, crucifijos que se doblaron solos, ataúdes, estatuas, juguetes y la célebre muñeca Annabelle. Durante décadas, Ed y Lorraine afirmaron que mantenerlos encerrados en vitrinas bendecidas era la única forma de contener las energías malignas. Pero, ¿qué ocurre cuando los guardianes ya no están? Tras la muerte de Lorraine, el museo quedó en manos de su yerno, Tony Spera. Él asegura que sigue las mismas medidas: oraciones, exorcismos, resguardo constante. Pero los rumores no tardaron en aparecer. En 2020 se viralizó la noticia de que Annabelle había escapado del museo. Fue falso. Pero el eco de la noticia fue revelador. La gente temía que, sin los Warren, algo realmente pudiera liberarse. Hoy el museo permanece cerrado al público por regulaciones locales. Los objetos siguen allí, ¿o no? La verdad es que pocos tienen acceso real a esas vitrinas, y mientras tanto, la duda crece. ¿Quién vigila a los vigilantes?
Ed y Lorraine Warren vivieron entre la fe y el miedo, entre lo real y lo imposible. Dedicaron su vida a contener lo que otros preferían ignorar. Y murieron como simples mortales. Pero su ausencia deja una sombra. No tanto por cómo murieron, sino por lo que dejaron. Ese museo, esas vitrinas, esas historias que aún hoy se cuentan en voz baja. ¿La muerte los liberó o los condenó a seguir presentes en cada objeto que guardaron? Lo cierto es que Ed y Lorraine ya no están, y la oscuridad que combatieron no desapareció con ellos. Tal vez, detective, la pregunta no sea cómo murieron, sino cuándo volveremos a escuchar a las cosas que ellos mantuvieron calladas.